Las sesiones de entrenamiento progresivas son muy efectivas. Lo que básicamente hacen es enseñarle a tus músculos y prepararlos para que corran rápido en situaciones en las que ya están fatigados. Algo que, como ya sabemos, va a ser con lo que nos vamos a encontrar, especialmente en los últimos tramos de cualquier carrera. Como ya hemos visto en muchos videos de este canal, hacer entrenamientos específicos de velocidad 1 o 2 veces por semana durante 6 a 8 semanas previas a un objetivo deportivo, a una carrera, nos ayuda a prepararnos y a sentirnos confiados de cara a esa carrera, a esa competición. Y uno de los trabajos que perfectamente pueden encajar en este objetivo de sumar 1 o 2 entrenamientos de velocidad a la semana son los progresivos. Y si no sabes muy bien de qué se tratan y cómo se hacen, no te preocupes porque estás en el video adecuado. En los próximos minutos vamos a ver esto en detalle y a mostrar algunos ejemplos para que puedas ponerlos en práctica. Este tipo de sesiones son una manera muy fácil y práctica para desarrollar la llamada resistencia aeróbica, aumentando lentamente la intensidad a medida que vamos corriendo. Como vas a notar, el objetivo de este tipo de entrenamientos es ir mejorando, ir corriendo esa zona en donde tu cuerpo se siente cómodo para ir logrando mayor velocidad y que puedas sostenerla por más tiempo. Y atención, porque los entrenamientos progresivos son fundamentales para cualquier corredor de resistencia. Corras 10 kilómetros, 21 o 42. Y la razón de esto es porque, como dijimos, estamos entrenando nuestros músculos para que trabajen de una forma exigente cuando ya están fatigados. Presta atención porque vamos a la parte práctica, que como verás es muy sencilla. Para hacer este entrenamiento vas a buscar un lugar lo más plano posible y que no tenga interrupciones, que no tenga, por ejemplo, intersecciones de calles, o que no sea un lugar donde pase mucha gente, que tengas que esquivar o que tengas que parar en las esquinas. Lo ideal va a ser, por supuesto, una pista de atletismo, pero si no tenés acceso a una, tranquilamente puedes buscar un camino recto, una ruta, el costado de una ruta recta en donde no haya este tipo de interrupciones. Comenzamos como siempre con la necesaria entrada en calor. Para eso vas a trotar bien suave durante 15 minutos, especialmente en los primeros tramos, en los primeros minutos, el trote tiene que ser muy suave. Inclusive no está de más empezar caminando de forma enérgica durante los primeros 2 a 3 minutos, para luego sí empezar con ese pequeño trotecito muy suave que va haciendo que nuestras pulsaciones se vayan elevando y que la sangre oxigenada llegue en mayor cantidad a nuestros músculos, al mismo tiempo que nuestras articulaciones se van lubricando y los tejidos se van calentando. Y por favor, presta atención y recordá esto: mientras más intensos, más rápidos sean los entrenamientos, más importante y más foco necesitamos poner en esa entrada en calor. Así que como este va a ser un entrenamiento intenso, hacelo a conciencia. Esos 15 minutos deben ser bien suaves. Y al final de esos 15 minutos, idealmente deberías hacer algunos ejercicios de movilidad y algunos estiramientos dinámicos, no estáticos. Básicamente los estiramientos estáticos son aquellos en los que mantenemos una posición fija durante 15, 20, 30 segundos. Esos no nos van a servir ahora, todo lo contrario, nos van a perjudicar. Lo que vamos a buscar en este momento, antes del entrenamiento, antes del ejercicio, es hacer estiramientos dinámicos en los cuales hay rangos de movimiento, por ejemplo, moviendo una pierna, bamboleándola de un lado a otro, bajando y subiendo, dando pequeños rebotes. Si querés profundizar un poco más en esto e inclusive ver algunos ejemplos prácticos de estiramientos dinámicos, te recomiendo ver este video en donde hablamos puntualmente de este tema. Te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado. Una vez que termines con esta, insisto, muy necesaria entrada en calor, vamos al trabajo principal, en donde vas a hacer entre 3 y 5 repeticiones de 1 milla, es decir, de 1.6 kilómetros, con 2 minutos de descanso al trote suave o caminando entre cada repetición. Y atención, porque ahora vamos a ver cuál es ese ritmo que tenés que llevar en cada una de las repeticiones.
Si estás entrenando para un maratón, para una carrera de 42 kilómetros, trata de que la primera repetición esté alrededor de tu ritmo objetivo para tu carrera. Luego aumenta tu ritmo en cada repetición en 10 segundos por kilómetro. Por ejemplo, si tu objetivo es terminar un maratón en 3 horas y media, vas a correr la primera de las repeticiones a 5 minutos por kilómetro, lo que equivale a correrla en 8 minutos a esa milla. Y la idea es que vayas bajando progresivamente hasta correr la última repetición a un ritmo de 4 minutos 33 por kilómetro, es decir, correr esa milla, ese kilómetro con 600, en 7 minutos 20 segundos. Veamos ahora otro ejemplo. Para una persona que está entrenando para media maratón, también vas a empezar la primera repetición con tu ritmo objetivo para esa carrera y vas a ir acelerando progresivamente en cada repetición hasta llegar a tu ritmo de 10 kilómetros en la cuarta o quinta repetición. Es decir, en esas últimas repeticiones vas a estar corriendo seguramente a un ritmo unos 10 segundos por kilómetro más rápidos que en la primera. Y recordá que esto debe ser progresivo, que debes hacerlo de una forma gradual, entre la primera y la última repetición, en cada una un poquito más rápido. Y ahora si estás entrenando para una carrera de 10 kilómetros, ahí la cosa cambia un poquito. La idea acá es que bajes un poco la cantidad de repeticiones y apuntes a hacer 3 o 4, comenzando la primera 10 segundos por kilómetro más lento que tu objetivo para esta carrera de 10 kilómetros para la que estás entrenando, y que vayas acelerando paulatinamente de forma gradual hasta llegar a hacer la última a tu ritmo de carrera de 5 kilómetros. Sea cual sea la distancia para la que estás entrenando, es importante que después de hacer este bloque, este trabajo principal, vayas a hacer una vuelta a la calma. Para eso vas a volver a trotar suave como la entrada en calor, bien suavecito, durante 5 a 10 minutos. Con eso va a ser suficiente. A los estiramientos, si querés, podés dejarlos para otro día, pero esa vuelta a la calma debes hacerla. Te prometo que pronto en otro video de este canal vamos a hablar de las razones de esto, por qué hay que hacer la vuelta a la calma y cuáles son sus secretos. Si es así, si te gusta esa idea, dejale tu me gusta, así lo tenemos en cuenta para las próximas semanas. Finalmente, recordá que el propósito principal de estos entrenamientos progresivos es hacer que tu cuerpo se sienta cómodo corriendo fuerte en momentos en los que ya tiene fatiga, algo que va a ser clave para esos últimos trayectos de cualquier competencia. Y para lograr esto y que estas sesiones sean efectivas, es muy importante que controles tus ritmos, especialmente en las 2 primeras repeticiones, para así poder garantizar que las siguientes van a ser cada vez más rápidas y que no se haga lo contrario, que no termines las últimas más lentas que las primeras, porque de hacerlo así, este tipo de entrenamientos no cumpliría con su objetivo. Hay que hacerlo, como su nombre lo indica, de forma progresiva. Espero que este video te haya servido. Si fue así, te pido una vez más que le dejes tu me gusta, que lo premies con eso, que eso hace que el algoritmo ayude a hacer crecer a este canal. Solamente te cuesta un clic y esto ayuda mucho al desarrollo del canal. Abrazo de Finisher para todos.